Holstomer, Historia de un caballo. Capítulo 1. El cielo estaba cada vez más alto. La línea del amanecer se ensanchaba cada vez más. La plata mate del rocío se hacía más blanca. La hoz de la luna se volvía más inerte. El bosque se llenaba de sonidos. Los hombres empezaban a levantarse y en la cuadra de la casa señorial los resoplidos, los rumores de paja removida e incluso los relinchos rabiosos y estridentes de los caballos que se agolpaban y reñían por algo, se hacían más frecuentes. «¡Oh, vaya! ¡Tanta hambre tenéis!», dijo el viejo caballerizo, abriendo de par en par las puertas chirriantes. «¿A dónde vas?», gritó, amenazando con la mano a una yegua que había salido al umbral. El caballerizo Néstor llevaba una casaca ceñida por una correa con incrustaciones de metal, un látigo en bandolera y un pan en la cintura, envuelto en una toalla. En las manos tenía una silla de montar y una brida. Los caballos no se asustaron lo más mínimo ni se ofendieron por el tono burlón del caballerizo. Dieron a entender que todo aquello les resultaba indiferente y se apartaron de la puerta sin prisas. Solo una vieja yegua valla, de largas crines, agachó una oreja y se volvió rápidamente. En ese momento una yegua joven, que estaba detrás de ella y a la que nada de eso concernía, relinchó y empujó con la grupa al primer caballo con el que se topó. «¡Oh!», gritó el caballerizo en voz más alta y amenazadora y se dirigió a un rincón de la cuadra. De todos los caballos que se encontraban en el recinto, habría cerca de un centenar. El que mostraba menos impaciencia era un castrado pío que estaba solo en un rincón, bajo el tejadillo, y, con los ojos entornados, lamía un tronco de roble de la cuadra. Imposible saber qué gusto encontraba en ese tronco, pero su expresión era seria y pensativa mientras lo lamía. «¡Basta de mimos!», le gritó el caballerizo en el mismo tono de antes y se acercó a él, dejando la silla y una manta sucia en un montón de estiércol. El castrado pío dejó de lamer el tronco, se quedó inmóvil y miró largo rato a Néstor. No se echó a reír, ni se enfadó, ni frunció el ceño, sino que hinchó el vientre, emitió un profundo suspiro y se volvió del otro lado. El caballerizo le rodeó el cuello con el brazo y le puso la brida. «¿Por qué suspiras?», dijo Néstor. El castrado sacudió la cola como diciendo: «Por nada, Néstor». El caballerizo le puso la manta y la silla, a lo que el caballo respondió doblando las orejas, probablemente para expresar su propio descontento, pero Néstor se limitó a llamarlo gandul y a apretarle la cincha. Entonces el castrado se hinchó, pero el caballerizo le metió un dedo en la boca y le golpeó con la rodilla en el vientre para que soltara el aire. A pesar de todo eso, cuando le apretaron la sobrecincha, agachó de nuevo las orejas y hasta se volvió. Era consciente de que no le serviría de nada, pero consideraba necesario manifestar que aquello le desagradaba y que siempre lo daría a entender. Una vez ensillado, adelantó la pata derecha, que estaba hinchada, y se puso a mascar el bocado, aunque también en ese caso solo él sabía la razón, pues no podía ignorar que el bocado no tenía ningún sabor. Néstor subió a la grupa del caballo, ayudándose del corto estribo, desenrolló la fusta, liberó los faldones de la casaca, se sentó en la silla a la manera propia de los cocheros, cazadores y caballerizos y sacudió las riendas. El caballo levantó la cabeza para anunciar que estaba dispuesto a ir donde le ordenaran, pero no se movió de su sitio. Sabía que, antes de partir, el hombre sentado en la silla gritaría mucho y daría órdenes al otro caballerizo, Vaska, y a los caballos. En efecto, Néstor se puso a gritar: «¡Vaska! Vaska! ¿Vas a sacar a las yeguas o qué? ¿Qué haces, demonio? Pero bueno, ¿estás dormido? Abre y deja que salgan las yeguas». La puerta chirrió. Vaska, medio dormido y enfadado, sujetando un caballo por la brida, estaba junto a la puerta y dejaba pasar a los animales,
que salieron uno tras otro, pisando con cautela la paja y olisqueándola. Jóvenes yeguas, potros de crines y colas cortadas, mamantones y yeguas preñadas, atravesaban la puerta, sacando con precaución los vientres. Las yeguas jóvenes a veces formaban grupos de 2 o 3, ponían la cabeza en el lomo de sus compañeras y pateaban la puerta, por lo que recibían reprimendas de los caballerizos. Los mamantones se metían a veces entre las patas de otras madres y emitían sonoros relinchos, respondiendo a la breve llamada materna. Una yegua joven y traviesa, nada más traspasar la puerta, ladeó la cabeza, alzó la grupa y relinchó, pero en cualquier caso no se atrevió a correr delante de la vieja y gris Shuldiva, toda cubierta de trigo sarraceno, que, con paso tranquilo y lento, balanceando el vientre de un lado a otro, avanzaba con solemnidad a la cabeza de todos los caballos, como siempre. Al cabo de unos minutos, esa cuadra tan llena de vida quedó desierta y adquirió un aire sombrío. Los postes se alzaban tristes bajo el cobertizo vacío y no se veía otra cosa que paja pisoteada y mezclada con estiércol. Por muy acostumbrado que estuviese el castrado Pío a ese cuadro de desolación, le causó una impresión penosa. Lentamente, como si estuviera saludando, bajó y levantó la cabeza, suspiró tanto como la sobrecincha le permitía y, moviendo las patas entumecidas y torcidas, se acercó poco a poco a la yeguada, llevando sobre su huesudo lomo al viejo Néstor. Sé que cuando salgamos al camino encenderá fuego y fumará su pipa de madera con incrustaciones de cobre y una cadenita, pensaba el caballo. Me alegro porque por la mañana temprano, con el rocío, me gusta ese olor que me recuerda muchas cosas agradables. Lo único que me molesta es que el viejo, con la pipa entre los dientes, se vuelve fanfarrón, se figura que es no se sabe qué y se sienta de lado, siempre de lado. Y precisamente esa parte es la que más me duele. Pero ¿qué se le va a hacer? Sufrir para que otros disfruten no es algo nuevo para mí. Hasta he llegado a encontrar una suerte de placer equino en todo esto. Dejemos que el viejo diablo presuma. Solo puede hacerlo cuando está solo y nadie le ve. Que se siente de lado, si quiere. Razonaba el caballo, mientras, moviendo cautelosamente sus patas torcidas, avanzaba por el medio del camino. Capítulo 2. Tras conducir la yeguada hasta el río, en cuyas orillas debían pasear los caballos, Néstor desmontó y quitó la silla. Entretanto los animales se habían ido dispersando lentamente por el patio aún sin hollar, cubierto de rocío y vaho, que flotaba sobre la ribera y el río circundante. Después de quitarle las bridas al castrado Pío, Néstor le rascó el cuello y el caballo cerró los ojos en señal de agradecimiento y placer. «Ya veo que te gusta, perro viejo», murmuró Néstor. En realidad, al castrado no le gustaba nada que le rascaran y solo por delicadeza fingía que le agradaba. Así pues, sacudió la cabeza en señal de asentimiento. Pero de pronto, de modo completamente inesperado y sin motivo alguno, Néstor, suponiendo quizá que un exceso de familiaridad podía darle al castrado Pío una idea equivocada de su importancia, apartó la cabeza del caballo, blandió la fusta y le asestó un dolorosísimo golpe con la hebilla en la pata seca. Luego, sin pronunciar palabra, se dirigió a un tronco que había en lo alto de un montículo junto al cual solía sentarse. Aunque esa actitud había penado al castrado Pío, no lo manifestó de ninguna manera, moviendo lentamente la cola pelada, olisqueando y arrancando algunas hierbas por mera distracción, se dirigió al río, sin prestar la menor atención a lo que hacían a su alrededor las yeguas jóvenes, los potros y los mamantones, a los que alegraba el aire de la mañana, y sabiendo que lo más saludable, sobre todo a su edad, era beber en ayunas y comer después, eligió un punto en que la orilla era más ancha y menos escarpada y, mojándose los cascos y las cernejas,
hundió el hocico en el agua y empezó a sorberla con sus labios agrietados, moviendo los ijares que se iban llenando y agitando de placer la cola flácida y abigarrada de Maslo pelado. Una yegua parda y pendenciera que siempre hacía rabiar al viejo y le daba toda clase de disgustos, se metió en el río como para satisfacer su propia sed, aunque su verdadero propósito era enturbiarle el agua bajo el hocico. No obstante, el castrado Pío, que ya había bebido, sacó con parsimonia las patas embarradas, haciendo como si no advirtiera las intenciones de la yegua parda, sacudió la cabeza y, apartándose de los jóvenes, se puso a comer. Moviendo las patas de diversos modos y tratando de no aplastar la hierba inútilmente, comió durante 3 horas seguidas sin levantar apenas la cabeza. Tras llenarse hasta el punto de que la panza le colgaba de las costillas enjutas y curvas como un saco, se plantó sobre las 4 patas enfermas, buscando una suerte de equilibrio que aliviara sus dolores, sobre todo en la mano derecha, que era la más débil, y se quedó dormido. La vejez puede ser majestuosa, repugnante o lamentable. A veces puede ser majestuosa y lamentable a un tiempo. La vejez del castrado Pío era precisamente de ese tipo. Era alto, no menos de 2 arshines y 3 vershocks. Tenía manchas negras, al menos antes, porque ahora se habían vuelto de un color pardo sucio. Tenía 3 manchas. Una se extendía desde la cabeza hasta la mitad del cuello, interrumpida por una calva irregular a un lado de la nariz. Las largas crines, llenas de bardana, eran blancas en unas partes y en otras de color castaño. Otra mancha abarcaba el flanco derecho y llegaba hasta la mitad del vientre. La tercera partía de la grupa y cubría la parte superior de la cola y la mitad de las ancas. El resto de la cola tenía un tono blanquecino y abigarrado. La gran cabeza huesuda, con 2 profundas depresiones sobre los ojos, y el belfo, antaño negro, caído y partido, quién sabe cuándo, colgaba pesadamente del curvado y magro cuello, como si fuera de madera. Detrás del belfo caído se entreveía la lengua negruzca, mordida en un lado, y los restos amarillentos y cariados de los dientes inferiores. Las orejas, una de las cuales estaba cortada, pendían a los lados y sólo de vez en cuando se erguían perezosamente para ahuyentar a las molestas moscas. Un mechón aún largo de copete colgaba detrás de una oreja. La frente descubierta era rugosa y hundida. La piel colgaba formando bolsas sobre las amplias mandíbulas. En el cuello y en la cabeza, las venas formaban nudos que se estremecían y temblaban al mínimo roce de una mosca. La expresión del rostro era severa, paciente, reconcentrada y sufriente. Las patas delanteras se arqueaban a la altura de las rodillas. Ambos cascos tenían excrescencias y en una de las patas, aquella en que la mancha llegaba hasta la mitad del muslo, había una protuberancia del tamaño de un puño junto a la rodilla. Las patas traseras estaban en mejor estado, pero era evidente que desde hacía tiempo sufría de llagas en las ancas y que en esos puntos el pelo no volvería a crecer. Las 4 parecían desproporcionadamente largas en relación con la delgadez del cuerpo. Las costillas, aunque fuertes, estaban tan abiertas y tensas que la piel parecía pegada a los espacios intercostales. Cicatrices de antiguos latigazos surcaban la cruz y la grupa, y detrás había una llaga aún fresca, tumefacta y pútrida. El negro maslo de la cola, con las vértebras muy marcadas, sobresalía largo y casi desnudo. Sobre la grupa de color castaño, junto a la cola, había una herida de un palmo, cubierta de pelos blancos, que parecía producida por un mordisco. Otra cicatriz era visible en la escápula anterior. Las rodillas traseras y la cola estaban siempre sucias debido a sus continuos trastornos intestinales. El pelo de todo el cuerpo, aunque corto, era hirsuto, pero, a pesar de la repugnante vejez de ese caballo, al mirarlo se quedaba uno involuntariamente pensativo. Un conocedor
se habría apresurado a afirmar que en sus tiempos debió de ser un ejemplar extraordinario. El entendido habría dicho incluso que solo hay una raza en Rusia con una osamenta tan ancha, rodillas tan enormes, cascos semejantes, unos huesos tan finos en las piernas, un cuello tan bien formado y, sobre todo, ese cráneo, esos ojos, grandes, negros y luminosos, esos nudos de venas en la cabeza y en el cuello, señal segura de buena raza, y una capa y un pelo tan delicados. En realidad, había algo solemne en la figura de ese caballo y en la terrible unión de repulsivas señales de decrepitud, acentuada por el tono moteado del pelaje, con los rasgos y la expresión de aplomo y serenidad de quien es consciente de su belleza y de su fuerza. Como una ruina viviente, se alzaba solitario en medio del prado cubierto de gotas de rocío, mientras no lejos de él se oía el pataleo, los resoplidos, los jóvenes relinchos y la algarabía de la yeguada dispersa por el campo. Capítulo 3. El sol ya se había alzado por encima del bosque y brillaba esplendoroso en la hierba y en los recovecos del río. El rocío se evaporaba y se condensaba en gotas, aquí y allá, cerca del pantano y por encima del bosque. El último vapor de la mañana se dispersaba con un humo ligero. Algunas nubecillas se rizaban, pero aún no se había levantado viento. Al otro lado del río verdeaba el centeno hirsuto, con las espigas aún dobladas, y olía a vegetación fresca y a flores. Un cuclillo cantaba con voz ronca en el bosque y Néstor, tumbado de espaldas, calculaba los años que aún le quedaban por vivir. Las alondras revoloteaban por encima de los campos de centeno y el prado. Una liebre rezagada, al verse en medio de la yeguada, pegó un salto, salió a campo abierto, se acurrucó junto a un arbusto y aguzó las orejas. Vasca se había quedado dormido, con la cabeza sobre la hierba. Las yeguas, haciendo un círculo cada vez más grande a su alrededor, bajaron por la pendiente. Las más viejas resoplaban, dejaban un luminoso rastro en la hierba mojada y elegían un lugar donde nadie las molestara. Ya no comían, sino que se limitaban a mordisquear las hierbas más apetitosas. Toda la yeguada se movía imperceptiblemente en una misma dirección. De nuevo la vieja Shuldiva, avanzando solemnemente delante de todos, señalaba la posibilidad de alejarse aún más. La negra Mushka, una yegua joven que había parido por primera vez, relinchaba sin parar y, levantando la cola, llamaba a su potrillo color lila, que retozaba a su lado con las rodillas temblorosas. Una yegua joven y de color bayo oscuro, llamada la Toshka, con el pelaje tan liso y reluciente que parecía de raso, bajaba de tal modo la cabeza que el copete negro y sedoso le cubría la frente y los ojos. Jugaba con la hierba, arrancándola, tirándola al suelo y pisoteándola con la pezuña húmeda de rocío, de cerneja esponjosa. Uno de los mamantones mayores, imaginándose quién sabe qué juego, y levantando como un penacho la corta cola rizada, había dado ya 26 vueltas alrededor de su madre, que mordisqueaba tranquilamente la hierba, ya habituada al carácter de su hijo. Solo de vez en cuando le miraba de reojo con su ojo grande y negro. Uno de los mamantones más pequeños, negro y cabezudo, con un copete que sobresalía de forma extraña entre las orejas y la cola, todavía ladeada en la misma posición que tenía en el vientre materno, con las orejas tiesas y los ojos inexpresivos, miraba fijamente, sin moverse de su sitio, al mamantón que saltaba y reculaba, no se sabe si sintiendo envidia o preguntándose por qué lo hacía. Unos mamaban, empujando con el hocico el vientre de la madre, otros, sin saber por qué, y a pesar de las llamadas de sus madres, se alejaban con trote lento y torpe en dirección diametralmente opuesta, como buscando algo. Luego se detenían sin razón aparente y prorrumpían en penetrantes y desesperados relinchos. Otros se habían tumbado de lado, uno junto al otro. Otros aprendían a comer hierba o se rascaban detrás de la oreja con la pata trasera.
2 yeguas preñadas se habían apartado del grupo y movían lentamente las patas sin dejar de comer. Era evidente que los demás respetaban su estado y ninguno de los jóvenes se permitía acercarse y molestarlas. Si alguna potra traviesa se le hubiese ocurrido aproximarse, un simple movimiento de la oreja o de la cola hubiese bastado para darle a entender toda la inconveniencia de su comportamiento. Los potros y las potras de un año fingían ser mayores y serios y rara vez saltaban y se unían en alegre compañía. Comían la hierba ceremoniosamente, arqueando sus rapados cuellos de cisne y meneando sus cortas colas. Lo mismo que los mayores, algunos se tumbaban, se revolcaban o se rascaban mutuamente, pero el grupo más alegre lo formaban las potras de 2 o 3 años y las yeguas que aún no habían parido. Casi todas iban juntas, separadas de los demás, en alegre tropel de vírgenes. Golpeaban el suelo con las patas, soltaban coces, piafaban, relinchaban, se reunían, apoyaban la cabeza en el lomo de una compañera, se olisqueaban, saltaban y a veces, sacudiendo y levantando la cola, iniciaban una especie de semitrote o semigalope y pasaban con orgullo y coquetería ante sus compañeras. La más hermosa e inquieta del grupo era una yegua traviesa y baya. Las demás la imitaban en todo lo que se le ocurría y la seguían a cualquier lugar al que fuera. Esa mañana la yegua traviesa estaba de un humor especialmente juguetón. Era presa de una alegría incontrolable, como sucede a veces con los hombres. Ya en el abrevadero, después de haberse burlado del viejo caballo Pío, había corrido a lo largo del río, fingiendo que algo la había asustado. Luego, relinchando, corrió a toda velocidad por el campo, hasta el punto de que Vashka tuvo que lanzarse en pos de ella y de sus compañeras que la habían secundado. Más tarde, después de comer un poco, había empezado a revolcarse y luego a incordiar a las viejas, interponiéndose en su camino. A continuación, había separado a un mamantón de su madre y se había puesto a perseguirlo, como con intención de morderlo. La madre se había asustado y había dejado de comer. El mamantón gritaba con voz lastimera, pero la potra traviesa ni siquiera lo había tocado. Se había limitado a asustarlo y a montar un espectáculo para sus compañeras, que seguían con interés sus proezas. Luego había tratado de volver loco a un caballo rucio que, conducido por un mujik, araba un campo de centeno en la otra orilla del río. La yegua se detuvo, levantó la cabeza con aire altivo, ladeándola un poco, se estremeció y empezó a relinchar con voz dulce, tierna y prolongada. En ese relincho se entreveraban la burla, el sentimiento y una suerte de tristeza. En él resonaba el deseo, la promesa y la añoranza del amor. Un rascón, corriendo de un lugar a otro por el espeso cañaveral, llamaba apasionadamente a su compañera. El cuclillo y la codorniz cantaban su amor y las flores se transmitían su fragante polen a través del viento. «También yo soy joven, bella y fuerte», decía el relincho de la yegua traviesa, «pero hasta ahora no se me ha permitido conocer la dulzura de ese sentimiento, y no solo eso, sino que ni siquiera he visto un solo amante». Y ese relincho melancólico, joven y lleno de significados, resonó por los campos y llegó hasta el caballo rucio, que irguió las orejas y se detuvo. El mujik le golpeó con los chanclos, pero el caballo estaba embelesado con el sonido argentino de ese relincho lejano y también él se puso a relinchar. El mujik se enfadó, tiró de las riendas y le asestó un golpe tan fuerte en el vientre con el chanclo que el caballo dejó de relinchar y prosiguió su camino. Pero se sentía henchido de un sentimiento de dulzura y tristeza, y durante un buen rato, desde los lejanos campos de centeno, siguieron llegando hasta la yeguada los ecos de un relincho interrumpido y apasionado y la voz irritada del mujik. Si solo el sonido de esa voz había bastado para que el caballo rucio perdiera la cabeza, haciéndole olvidar sus propios deberes, ¿qué habría sucedido
si hubiera podido ver a la bellísima y traviesa yegua cuando, aspirando el aire, estirándose y temblando con todo su joven y bello cuerpo, lo llamaba con las orejas erguidas y los hollares dilatados. Pero la yegua no se ocupaba mucho tiempo de sus impresiones. Cuando la voz del caballo rucio se apagó, lanzó un último relincho burlón y, bajando la cabeza, se puso a escarbar la tierra con una pata. Luego fue a despertar y a incordiar al castrado Pío, que era la víctima, el mártir habitual de esos felices ejemplares jóvenes. Le hacían sufrir más que los hombres. Ni a unos ni a otros les había hecho ningún daño. Los hombres lo necesitaban, pero ¿por qué le atormentaban esos jóvenes caballos? Capítulo 4. Él era viejo y ellas jóvenes. Él era flaco y ellas estaban bien cebadas. Él estaba siempre triste y ellas siempre alegres. En definitiva, era un extraño, un intruso, una criatura completamente diferente, y no había razón para compadecerse de él. Los caballos se compadecen solo de sí mismos y, de vez en cuando, de aquellos en cuyo pellejo pueden imaginarse sin esfuerzo. Pero, ¿acaso era culpa del castrado Pío ser viejo, enjuto y monstruoso? Se diría que no, pero desde el punto de vista de los caballos era culpable. La razón estaba siempre del lado de los fuertes, jóvenes y felices, de quienes tenían toda la vida por delante, de quienes, con una tensión superflua, estremecen todos los músculos y levantan la cola como una estaca. Tal vez el castrado Pío comprendiese todo eso y en sus momentos de serenidad reconociese que era culpable de haber vivido ya su vida y que por esa vida tenía ahora que pagar, pero de todos modos era un caballo y a menudo no podía reprimir un sentimiento de humillación, tristeza e indignación al contemplar cómo esos ejemplares jóvenes le castigaban por su condición, a la que ellos mismos tendrían que someterse al final de su vida. En el origen de la crueldad de los caballos había también un sentimiento aristocrático. Todos ellos descendían, por parte del padre o de la madre, del famoso Smetanka, mientras el castrado Pío era de origen desconocido. No era más que un advenedizo, comprado 3 años antes en una feria, por 80 rublos en papel moneda. La yegua Vaya, haciendo como si estuviera dando un paseo, se acercó al hocico del castrado Pío y lo empujó. Este ya sabía de lo que se trataba y, sin abrir los ojos, bajó las orejas y enseñó los dientes. La yegua se giró e hizo intención de darle una cos. El caballo abrió los ojos y se apartó. Ya no tenía ganas de dormir y empezó a comer. La yegua traviesa, acompañada de sus amigas, volvió a acercarse. Una yegua de 2 años, estrellada y muy estúpida, que imitaba y seguía en todo a la Vaya, se acercó a ella y, como sucede siempre con los imitadores, llevó las cosas más lejos que su instigadora. La yegua Vaya solía acercarse como si estuviera ocupándose de algún asunto propio y pasaba junto al hocico del castrado Pío sin mirarlo, de tal manera que éste no sabía si enfadarse o no, y la situación era realmente ridícula. También ahora había actuado así, pero la estrellada, que la seguía y que estaba de un humor particularmente alegre, golpeó al caballo Pío directamente en el pecho. Este volvió a mostrar los dientes, lanzó un grito y, con una rapidez que nadie habría esperado, se abalanzó sobre ella y la mordió en un anca. La estrellada soltó una cos y alcanzó de lleno al viejo en las peladas y delgadas costillas, que emitió un gemido e hizo intención de lanzarse de nuevo sobre ella, pero luego recapacitó y, con un profundo suspiro, se alejó. Probablemente todos los ejemplares jóvenes de la yeguada consideraron una afrenta personal la impertinencia que el castrado Pío se había permitido con la yegua estrellada, pues durante el resto de la jornada no le dejaron comer y no le dieron ni un instante de paz, hasta el punto de que el caballerizo intentó calmarlos más de una vez sin comprender lo que les pasaba. El castrado Pío estaba tan ofendido que él mismo se acercó a Néstor cuando el viejo se dispuso a recoger la manada
y se sintió más feliz y tranquilo cuando le puso la silla y montó sobre él. Dios sabe lo que pensaría el viejo caballo Pío mientras llevaba en su grupa al viejo Néstor. Meditaba con amargura en esos jóvenes crueles y molestos, o perdonaba a sus ofensores con el orgullo despectivo y silencioso propio de la vejez. En cualquier caso, no dejó traslucir el carácter de sus reflexiones hasta que llegaron a casa. Esa tarde, cuando pasó con la yeguada junto a las isbas de los ciervos, Néstor reparó en un carro cuyo caballo estaba atado al pie de la escalera. Unos compadres habían ido a verle. Se dio tanta prisa en encerrar la manada que ni siquiera desencilló al castrado Pío. Después de gritar a Vaska que lo hiciera, cerró el portón y se reunió con sus amigos. Quizás debido a la ofensa infligida a la yegua estrellada, bisnieta de Smetanka, por una basura sarnosa, comprada en una feria y de cuyos padres no se sabía nada, una ofensa que había herido el sentimiento aristocrático de toda la yeguada, o quizás porque el castrado Pío, con la alta silla y sin jinete, constituía un espectáculo extraño y fantástico para los caballos. Esa noche sucedió algo insólito en las caballerizas. Todos los caballos, jóvenes y viejos, corrieron detrás del castrado Pío mostrándole los dientes y persiguiéndolo por todo el patio. Se oía el ruido de las coces en sus descarnados flancos y sus penosos jadeos. El castrado ya no podía soportarlo ni esquivar los golpes. Se detuvo en medio del patio. Su cara expresó primero la rabia repulsiva y débil de la vejez impotente, luego la desesperación. Agachó las orejas y de pronto sucedió algo que calmó a todos los caballos. Viasopúrija, la yegua más vieja, se acercó, olisqueó al castrado Pío y suspiró. El castrado suspiró también. Capítulo 5. En medio del patio, iluminado por la luz de la luna, se alzaba la alta y demacrada figura del castrado Pío, con la alta silla y el bulto prominente del arzón. Los caballos, inmóviles y sumidos en un profundo silencio, lo rodeaban, como si estuviesen aprendiendo algo nuevo e insólito, y en efecto, habían aprendido algo nuevo e inesperado. Esto es lo que les contó el caballo. Primera noche. Sí, soy hijo de Liubezhny y de Baba. Mi nombre, según la generación, es Mujik I, pero el vulgo me apodó Holstomer, por mis zancadas amplias y largas, que no han tenido igual en toda Rusia. Por nacimiento no hay en el mundo caballo de sangre más noble que yo. Nunca os lo hubiera dicho. ¿Para qué? Jamás me habríais reconocido. Ni siquiera Viasopúrija, que estuvo conmigo en Renovo, me ha reconocido hasta ahora. No me habríais creído si no fuese por el testimonio de Viasopúrija. Nunca os habría dicho todo esto. No necesito vuestra comprensión caballuna, pero vosotros lo habéis querido. Sí, soy ese Holstomer que los entendidos buscan en vano, ese Holstomer que el conde en persona conocía y del que se deshizo porque vencí en la carrera a Lebed, su favorito. Cuando nací no conocía el significado de la palabra Pío. Pensaba que era un simple caballo. Recuerdo que la primera observación que hicieron sobre mi capa nos sorprendió profundamente a mi madre y a mí. Al parecer, nací de noche y por la mañana mi madre ya me había lamido y estaba en pie. Recuerdo que siempre quería algo y que todo se me antojaba extraordinariamente sorprendente y a la vez extraordinariamente sencillo. Las cuadras estaban en un largo templado corredor con puertas de rejilla a través de las cuales se podía ver todo. Mi madre me acercaba los pezones, pero yo era aún tan inocente que daba golpes aquí y allá con el hocico, tan pronto bajo sus patas delanteras como en el pesebre. De pronto mi madre se volvió hacia la puerta de rejilla y, pasando por encima de mí, se apartó. El caballerizo de guardia nos contemplaba a través de la rejilla.
Vaya, nuestra baba ha parido, dijo, descorriendo el cerrojo y, avanzando por la paja fresca, me rodeó con los brazos. Mira, Tarás, gritó, es un potro pío, igual que una urraca. Me libré de sus brazos y caí de rodillas. ¡Qué diablillo!, comentó el caballerizo. Mi madre se inquietó, pero no hizo nada por defenderme. Se limitó a exhalar un profundo suspiro y se apartó ligeramente. Vinieron otros caballerizos y se pusieron a examinarme. Uno de ellos corrió a informar al caballerizo jefe. Al ver mis manchas, todos se reían y me daban los apodos más diversos y extraños. Ni yo ni mi madre comprendíamos el significado de esas palabras. Hasta ese momento no había habido en nuestra familia ni un solo caballo pío. No pensábamos que pudiera ser algo malo. Ya entonces todos alababan mi constitución y mi fuerza. «Mira qué vivaracho es», dijo el caballerizo. «No hay manera de que se esté quieto». Al poco rato vino el caballerizo jefe y se quedó asombrado de mi color. Incluso pareció decepcionado. «¿A quién ha salido este monstruo?», dijo. «El general no querrá dejarlo en las caballerizas». «Ah, baba, me la has hecho buena», añadió dirigiéndose a mi madre. «Si al menos hubieras parido un caballo estrellado, pero este es completamente pío». Mi madre no respondió y, como solía ser en tales casos, se limitó a suspirar. «¿Y a quién habrá salido? Parece un mujic», continuó. «No podemos dejarlo en las caballerizas, sería una vergüenza, y es un ejemplar estupendo, estupendo», decía, como hacían todos cuando me miraban. Al cabo de unos días vino a verme el general en persona, y también entonces, quién sabe por qué, todos se horrorizaron y nos insultaron a mi madre y a mí por el color de mi capa. «Y es un ejemplar estupendo, estupendo», repetían todos los que me veían. Hasta la primavera vivimos separados en el establo de las yeguas de cría, cada uno con su madre, y solo alguna que otra vez, cuando el sol empezó a derretir la nieve de los tejados, nos sacaron con nuestras madres al amplio patio cubierto de paja fresca. Allí conocí a todos mis parientes, cercanos y lejanos. Vi salir por diversas puertas a todas las yeguas célebres de aquel tiempo, acompañadas de sus potrillos. Allí estaban la vieja Golanka, Mushka, hija de Smetanka, Krasnuja, la jaca de Silla Dobrojotija. Todas las celebridades de esa época se reunían allí con sus potrillos, paseaban al sol, se revolcaban en la paja fresca y se olisqueaban unas a otras como caballos corrientes. Aún recuerdo el espectáculo de ese recinto lleno de hermosas yeguas. Os parecerá extraño e incluso increíble que también yo haya sido joven y fogoso, pero es la verdad. Allí estaba esta misma Viasupúrija, que entonces era una potrilla de 1 año, dulce, alegre y briosa. Pero, dicho sea sin ánimo de ofenderla, aunque aquí la consideréis una pura sangre excepcional, entonces era uno de los peores ejemplares de esa yeguada. Ella misma lo confirmará. Mi pelaje moteado, que tanto disgustó a los hombres, era en cambio muy apreciado por los caballos. Todos me rodeaban, me admiraban y jugaban conmigo. Ya había empezado a olvidar las palabras de los hombres sobre mi capa y me sentía feliz, pero pronto conocí el primer dolor de mi vida y la causa fue mi madre. Cuando la nieve empezaba a derretirse, los gorriones piaban bajo los aleros y en el aire se percibía con mayor intensidad el olor de la primavera. Cambiaron las relaciones entre mi madre y yo. Su carácter mudó por completo. Tan pronto se ponía a jugar sin razón alguna, corriendo por el patio, algo que no cuadraba en absoluto con su edad respetable, como se quedaba pensativa y se ponía a relinchar, o mordía y coseaba a sus hermanas, a veces me olisqueaba y resoplaba insatisfecha, o bien salía a tomar el sol y apoyaba la cabeza en la grupa de su prima Kupchija,
y se quedaba pensativa largo rato, rascándole la espalda e impidiéndome que me acercara a sus ubres. Un día vino el caballerizo jefe, ordenó que le pusieran el cabestro y la sacaron del establo. Mi madre relinchó, yo le contesté y quise seguirla, pero ella ni siquiera me miró. El caballerizo Taraz me tuvo cogido hasta que cerraron la puerta detrás de mi madre. Yo me solté y arrojé al caballerizo sobre la paja, pero la puerta ya estaba cerrada y solo oía los relinchos de mi madre cada vez más lejanos. Ese relincho no sonaba ya como una llamada, sino de un modo distinto. A sus relinchos respondió desde lejos una voz poderosa, la de Dobry I, como me enteré después, que con 2 caballerizos, uno a cada lado, se dirigía a su encuentro. No recuerdo cómo salió Taraz de mi recinto, estaba demasiado triste. Sentía que había perdido para siempre el amor de mi madre, y todo porque tenía el pelaje pío, pensaba, recordando las palabras de los hombres sobre mi capa. Me entró una rabia tan grande que empecé a golpear las paredes del recinto con la cabeza y con las rodillas, y no paré hasta que caí exhausto, empapado en sudor. Mi madre regresó al cabo de un rato, la oí recorrer el pasillo al trote, con andares desusados. Cuando le abrieron la puerta, apenas la reconocí, tanto había rejuvenecido y embellecido. Me olisqueó, resopló y empezó a relinchar. Por su expresión comprendí que no me quería. Me hablaba de la belleza de Dobry y de su amor por él. Esos encuentros continuaron y entre mi madre y yo las relaciones se hicieron cada vez más frías. Poco después nos sacaron al prado. A partir de entonces conocí nuevas alegrías que me compensaron de la pérdida del amor de mi madre. Tenía amigas y compañeros. Juntos aprendíamos a comer hierba, a relinchar como hacían los mayores y a saltar en círculo alrededor de nuestras madres con la cola levantada. Fue una época feliz. Se me perdonaba todo, todos me querían, me mimaban y contemplaban con indulgencia cualquier cosa que hacía. Pero no duró mucho. Muy pronto me pasó algo terrible. El castrado emitió un profundísimo suspiro y se apartó del grupo. Hacía rato que había amanecido. El portón chirrió y apareció Néstor. Los caballos se separaron. El caballerizo ensilló al castrado y sacó a la yeguada. Capítulo 6. Segunda noche. En cuanto los caballos estuvieron de nuevo en el recinto, se reunieron en torno al caballo pío, que prosiguió su narración. En el mes de agosto nos separaron de nuestras madres. No me sentí especialmente dolido. Veía que mi madre llevaba ya en sus entrañas a mi hermano menor, el célebre Usán, y que yo no era el mismo de antes. No estaba celoso, pero sentía que mi cariño por ella se había enfriado. Además, sabía que, una vez separado de mi madre, me pondrían en el recinto de los potros, donde estaríamos en grupos de 2 o 3 y cada día saldríamos en manada al aire libre. Me pusieron en el mismo establo que Mili. Mili era un caballo de silla. Más adelante lo montaría el emperador y a Mili lo representaron en cuadros y estatuas. En aquella época era un simple potro, de pelaje suave y lustroso, cuello de cisne y patas tan regulares y delgadas como cuerdas de instrumento. Era de carácter alegre, afectuoso y afable. Siempre estaba dispuesto a jugar, intercambiar lametazos y gastar bromas tanto a los caballos como a los hombres. Como vivíamos juntos, nos hicimos amigos sin darnos cuenta, y esa amistad se prolongó durante toda nuestra juventud. Era alegre y despreocupado. Ya entonces empezaba a conocer el amor, cortejaba a las jóvenes yeguas y se burlaba de mi inocencia. Para mi desgracia, herido en mi amor propio, empecé a imitarlo y no tardé en cogerle gusto al amor. Esa precoz inclinación fue la causa de un cambio importantísimo en mi destino. Sucedió que me enamoré. Vyasopurija solo me sacaba 1 año y entre nosotros existía una particular amistad, pero a finales de otoño noté que había empezado a evitarme.
En cualquier caso, no os contaré toda la desafortunada historia de mi primer amor. Ella misma recuerda mi loca pasión, que concluyó con el cambio más importante de mi vida. Los caballerizos se la llevaron y a mí me pegaron. Por la tarde me pusieron en un establo separado, donde me pasé toda la noche relinchando, como si presintiera lo que iba a suceder al día siguiente. Por la mañana llegaron al corredor de mi establo el general, el caballerizo jefe, los palafreneros y los mozos, y se produjo un gran alboroto. El general gritaba al caballerizo jefe. Este se justificaba afirmando que no había dado orden de que me soltaran y que los palafreneros lo habían hecho por propia iniciativa. El general dijo que haría azotarlos a todos y que no podían quedarse con los potros. El caballerizo jefe prometió ocuparse de todo. Se calmaron y se fueron. No entendí nada, pero me di cuenta de que estaban tramando algo a mis espaldas. Al día siguiente dejé de relinchar para siempre y me convertí en lo que soy ahora. El mundo entero cambió ante mis ojos. Nada me resultaba ya querido. Me encerré en mí mismo y me volví meditabundo. Al principio todo me resultaba odioso. Incluso dejé de beber, de comer y de caminar. No pensaba siquiera en jugar. A veces me entraban ganas de dar un salto, galopar, relinchar, pero enseguida me venía a la cabeza una pregunta terrible. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Y mis últimas fuerzas se desvanecían. Una tarde me sacaron a pasear justo cuando la yeguada regresaba de los campos. Ya desde lejos vi la nube de polvo con los confusos y conocidos contornos de todas nuestras madres. Oía el ruido de sus cascos en el suelo y sus alegres relinchos. Me detuve y, aunque la cuerda del cabestro, de la que me tiraba el mozo, me cortaba la nuca, me quedé mirando cómo se acercaba la manada, como se mira una felicidad perdida e irrecuperable. Cuando estuvieron más cerca, pude distinguir una por una todas esas figuras conocidas, hermosas, majestuosas, sanas y saciadas. Algunas también me miraron. No sentía el dolor de los tirones del mozo. Me olvidé de todo y, sin darme cuenta, siguiendo una vieja costumbre, relinché y corrí al trote. Pero mi relincho sonó melancólico, ridículo y absurdo. Ninguna de las yeguas se rió, pero noté que muchas de ellas, por decoro, se volvían hacia otro lado. Era evidente que para ellas constituía un espectáculo repugnante, penoso, indigno y, sobre todo, ridículo. Les parecían ridículos mi cuello delgado e inexpresivo, mi enorme cabeza, durante todo ese tiempo había adelgazado, mis largas y desgarbadas patas y el grotesco porte con que, siguiendo una antigua costumbre, trotaba alrededor del mozo. Nadie respondió a mi relincho, todos miraron hacia otro lado. De pronto lo comprendí todo. Comprendí hasta qué punto me había alejado para siempre de ellos. Ni siquiera recuerdo cómo regresé a casa con el mozo. Ya antes se había manifestado en mí cierta tendencia a la seriedad y la meditación, pero ahora sufrí una transformación definitiva. Mi capa, que suscitaba un desprecio tan sorprendente en los hombres, mi extraña e inesperada desgracia, así como mi peculiar situación en la yeguada, de la que me daba cuenta, pero que de ningún modo lograba explicarme, me llevaron a encerrarme en mí mismo. Reflexionaba en la injusticia de los hombres que me habían condenado por el color de mi pelaje. Reflexionaba en la volubilidad del amor materno y, en general, del amor femenino, en lo mucho que dependía de las condiciones físicas y, sobre todo, reflexionaba en los rasgos de esa extraña raza de animales a la que estamos tan estrechamente ligados y a la que llamamos hombres, esos rasgos que habían determinado la particularidad de mi posición en la yeguada, de la que era consciente, pero que no acababa de comprender. El verdadero sentido de esa particularidad y de esos rasgos se me reveló en la siguiente ocasión. Sucedió en invierno, en la época de las fiestas. En todo el día no me habían dado de beber ni de comer. Como supe después, esa circunstancia se había debido a que el palafrenero estaba borracho.
Ese mismo día el caballerizo jefe entró en mi recinto, vio que no había comida, cubrió de los peores insultos al palafrenero, que no estaba presente, y se marchó. Al día siguiente el palafrenero, acompañado de otro compañero, entró en nuestro recinto para echarnos el heno. Noté que estaba particularmente pálido y triste. En especial, la singular inclinación de su espalda movía a compasión. Arrojó con rabia el heno por encima de la reja. Yo quise alargar la cabeza para apoyarla en su hombro, pero él me dio un puñetazo tan fuerte en el hocico que retrocedí. Luego me asestó una patada en el vientre. «Si no hubiese sido por este sarnoso», dijo, «no habría pasado nada». «¿A qué te refieres?», preguntó el otro palafrenero. «No se preocupa de los caballos del conde, pero a su potro lo visita 2 veces al día». «¿Es que le han regalado el caballo pío?», preguntó el otro. «El diablo sabe si se lo han regalado o se lo han vendido. Los caballos del conde pueden morirse de hambre, le da igual, pero que a alguien se le ocurra no darle comida a su potro. Túmbate en el suelo», me dijo, y empezaron a azotarme. «No parece cristiano, se compadece más de las bestias que de los hombres. Debe de ser un infiel. Él mismo contaba los golpes, el muy bárbaro. El general nunca azota de ese modo. Me ha dejado la espalda llena de señales. No tiene alma de cristiano». Comprendí bastante bien lo que decían de los azotes y del cristianismo, pero el significado de la palabra su era completamente oscuro para mí. No obstante, a partir de ella pude deducir que la gente establecía una especie de vínculo entre el caballerizo jefe y yo. En ese momento no comprendí del todo en qué consistía exactamente. Solo mucho después, cuando me separaron de los demás caballos, entendí lo que significaba, pero en aquel momento no podía comprender qué quería decir que yo era propiedad de un hombre. Las palabras «mi caballo», referidas a mí, un caballo vivo, me parecían tan extrañas como las palabras «mi tierra», «mi aire», «mi agua». Pero esas extrañas palabras me causaron una enorme impresión. No dejaba de pensar en ellas. Solo después de muchas y variadas relaciones con los hombres, comprendí por fin el significado que les atribuían. Esto es lo que quieren decir. En la vida los hombres no se guían por los hechos, sino por las palabras. Aprecian no tanto la posibilidad de hacer o no hacer algo, como la posibilidad de referirse a diversos objetos con palabras convencionales. Esas palabras, que entre ellos se consideran muy importantes, son mío y mía, y las aplican a toda clase de cosas, animadas e inanimadas, incluso a la tierra, a los hombres y a los caballos. Han convenido que de un objeto determinado una sola persona puede decir «es mío», según ese juego que se estila entre ellos. Quien está en condiciones de decir «mío» a un mayor número de cosas, se considera la persona más feliz. Desconozco la razón de todo eso. Durante mucho tiempo he tratado de explicarme esa situación, suponiendo que de ella se derivaba alguna ventaja directa, pero esa interpretación se ha revelado equivocada. Por ejemplo, muchas personas que me consideraban de su propiedad ni siquiera me montaban, lo hacían otros. No eran ellos quienes me daban de comer, sino otros. Tampoco eran ellos quienes me cuidaban, sino los cocheros, los albéitares y, en general, personas ajenas. Más tarde, cuando ensanché el círculo de mis observaciones, me convencí de que ese concepto de propiedad no tenía ningún otro fundamento que un bajo instinto animal que ellos llaman sentido o derecho de propiedad, y no solo con respecto a nosotros, los caballos. El hombre dice, «mi casa», pero nunca vive en ella, tan solo se preocupa de su construcción y de su mantenimiento. El comerciante dice, «mi tienda» o «mi pañería», por ejemplo, y el paño de sus prendas
es peor que el que vende en la tienda. Hay gente que considera suya una parcela de tierra que nunca ha visto ni pisado. Hay gente que llama suyos a hombres que jamás ha visto, y toda su relación con ellos consiste en hacerles daño. Hay hombres que llaman suyas a algunas mujeres, pero esas mujeres viven con otros hombres. En la vida los hombres no se preocupan de hacer el bien, sino de poder llamar suyas al mayor número de cosas. Ahora estoy convencido de que esa es la diferencia fundamental entre los hombres y nosotros. En suma, sin mencionar siquiera otras cualidades que nos hacen superiores a los hombres, solo por eso podemos afirmar con toda seguridad que, en la escala de los seres vivos, nos encontramos por encima de ellos. El comportamiento de los hombres, al menos de aquellos a los que he tratado, se rige por las palabras, el nuestro por los hechos. En definitiva, el caballerizo jefe había adquirido el derecho a llamarme su caballo, por eso había azotado al mozo. Ese descubrimiento me sorprendió mucho y, junto a los pensamientos y opiniones que suscitaba en los hombres el color de mi manto y las consideraciones que despertó en mí la traición de mi madre, me llevó a convertirme en el caballo serio y meditabundo que soy. Me sentía 3 veces desdichado. Mi pelaje era moteado, me habían castrado, y los hombres imaginaban que no pertenecía a Dios ni a mí mismo, como es el caso de todas las criaturas vivas, sino al caballerizo jefe. Las consecuencias de ese modo de pensar fueron numerosas. Me separaron de los demás caballos, me dieron mejor de comer, me hicieron trotar del ramal más a menudo y me engancharon antes que de costumbre. Me engancharon por primera vez cuando tenía 2 años. Recuerdo que ese día el caballerizo jefe en persona, aquel que se imaginaba que le pertenecía, se puso a engancharme en compañía de un grupo de mozos, esperando que me enfurecería u ofrecería resistencia. Me torcieron el labio, me ataron con cuerdas y me aseguraron entre las varas. Me pusieron en el lomo unos arneses en cruz que ataron a las varas para que no diera coces, cuando yo no deseaba otra cosa que demostrar mi buena voluntad y mi amor al trabajo. Se maravillaron de que me comportara como un caballo viejo. Me llevaron de un lado para otro y yo empecé a ejercitarme en el trote. Cada día hacía mayores progresos, hasta el punto de que, al cabo de 3 meses, el general en persona y muchos otros alabaron mis andares. Pero, cosa rara, precisamente porque se figuraban que pertenecía al caballerizo jefe y no a ellos, mis andares adquirían a sus ojos un significado completamente diferente. A mis hermanos los potros los hacían correr, medían sus tiempos, la gente salía a verlos pasar, los enganchaban a tilburis dorados, los cubrían de ricas gualdrapas. Yo tiraba del sencillo tilburi del caballerizo jefe cuando iba a ocuparse de sus asuntos a Chemesca y a otras granjas, y todo se debía al color de mi pelaje y, en particular, a que, según ellos, yo no pertenecía al conde, sino al caballerizo jefe. Mañana, si seguimos con vida, os contaré la consecuencia fundamental que tuvo para mí ese derecho de propiedad que el caballerizo jefe se atribuía. Durante todo ese día, los caballos trataron con más respeto a Holstomer, pero el comportamiento de Néstor no fue menos rudo. El caballo tordo del Mujic, ya más cerca de la yeguada, se puso a relinchar y la yegua parda volvió a coquetear con él. Capítulo 7. Tercera noche. Salió la luna y su sutil cuerno iluminó la figura de Holstomer, que estaba en medio del patio. Los caballos se agolparon a su alrededor. La consecuencia más importante y sorprendente de no pertenecer al conde ni a Dios, sino al caballerizo jefe, continuó el caballo pío, fue que la característica que constituye nuestro mayor mérito, la velocidad en la carrera, se convirtió en la causa de mi destierro. Paseaban a Leved cuando el caballerizo, que volvía conmigo de Chemesca, se detuvo a un lado. Leved pasó junto a nosotros. Tenía buenos andares, pero se pavoneaba demasiado
y carecía de esa precisión que yo había adquirido a fuerza de trabajo. En cuanto una pata rozaba el suelo, la otra se levantaba sin ningún derroche de energía y cada esfuerzo me impulsaba hacia adelante. Cuando Lebed nos dejó atrás, me lancé hacia la pista y el caballerizo jefe no me detuvo. «¿Quieres medirte con mi caballo pío?», gritó, y cuando Lebed se puso de nuevo a nuestra altura, me dejó ir. El otro ya había cogido velocidad, por eso quedé rezagado en la primera vuelta, pero en la segunda empecé a ganarle terreno. Me fui acercando al Tilbury, me puse a su altura y acabé superándole. Hicieron otra prueba y el resultado fue el mismo. Yo era más veloz. Ese hecho horrorizó a todos. Decidieron venderme lo antes posible, y cuanto más lejos mejor, para que no se oyera hablar del asunto. «Como se entere el conde, estamos listos», decían, y me vendieron a un chalán como caballo de varas, pero no pasé mucho tiempo con él. Me compró un husar que había ido para algún asunto relacionado con la remonta. Todo eso era tan injusto y cruel que me alegré de que me sacaran de Hrenovov y de que me separaran para siempre de todo lo que me era familiar y querido. Me sentía enormemente desdichado entre los otros caballos. A ellos les esperaban el amor, los honores, la libertad. A mí, el trabajo y las humillaciones. Las humillaciones y el trabajo hasta el final de mis días. ¿Y por qué? Porque al tener el pelaje pío, me había convertido en propiedad de alguien. Aquella noche Holstomer no pudo proseguir su relato. En el recinto se produjo un acontecimiento que alborotó a todos los caballos. Kupchija, una potra preñada que ya debería haber parido, después de escuchar el inicio del relato, se dio la vuelta y se dirigió lentamente al cobertizo, donde empezó a relinchar con tanta fuerza que todos los caballos le prestaron atención. Luego se tendió, volvió a levantarse, se tumbó de nuevo. Las yeguas viejas comprendieron lo que sucedía, pero las jóvenes se inquietaron y, abandonando al caballo pío, rodearon a la enferma. Por la mañana había un nuevo potro que vacilaba sobre sus pequeñas patas. Néstor mandó llamar al caballerizo jefe, llevaron a la yegua y al potrillo al recinto cubierto y sacaron a pastar a los demás caballos. Capítulo 8. Cuarta noche. Al atardecer, cuando cerraron el portón y todo quedó en silencio, el caballo pío prosiguió su relato. En la época en que fui pasando de mano en mano, tuve ocasión de analizar en detalle el comportamiento de los hombres y de los caballos. Donde más tiempo estuve fue en casa de dos amos, un príncipe, oficial de húsares, y una viejecita que vivía cerca de la iglesia de San Nicolás de la Aparición. Con el oficial de húsares pasé los mejores días de mi vida. Aunque fue la causa de mi desgracia, aunque no sentí afecto por nada ni por nadie, yo le quería y le sigo queriendo precisamente por eso. En efecto, me gustaba que fuese apuesto, afortunado, rico, y que no amase a nadie. Vosotros comprendéis bien esos elevados sentimientos equinos. Su frialdad, su crueldad y mi dependencia conferían una fuerza particular a mi cariño por él. «Mátame, acaba conmigo», solía pensar en nuestros buenos tiempos, «y me sentiré tanto más feliz». Me había comprado al chalán, a quien el caballerizo jefe había vendido por 800 rublos. Me había comprado porque nadie tenía un caballo pío. Fue mi mejor época. El oficial tenía una amante. Lo sabía porque todos los días lo llevaba a casa de ella y a veces los llevaba a los dos juntos. La amante era bella, él era apuesto y también el cochero. Por esa razón los quería a todos y la vida me parecía maravillosa. Así es como pasábamos el tiempo. Por la mañana el mozo venía a limpiarme, no el cochero, sino el mozo. Era un muchacho joven que procedía de una familia campesina. Abría la puerta, dejaba que salieran los vapores equinos, retiraba el estiércol, me quitaba la gualdrapa, me desenredaba las crines con un cepillo y arrancaba con la almohaza estrías blanquecinas de piel
que caían sobre las tablas del suelo, arañadas por los cascos. Yo le mordisqueaba la manga en broma y pataleaba. Luego nos llevaban uno tras otro a una tina de agua fría, y el muchacho admiraba la suavidad de mi capa pía, mis patas rectas como flechas, mis anchos cascos, mi lustrosa grupa y mi lomo, sobre el que se podía dormir. Ponía heno en la alta rejilla de la puerta y echaba avena en el pesebre de roble. Luego llegaba Feofán, el cochero jefe. Amo y cochero eran parecidos, ni uno ni otro tenían miedo de nada y no querían a nadie excepto a sí mismos. Por ese motivo todos los apreciaban. Feofán llevaba una camisa roja, pantalones bombachos de felpa y un abrigo sin mangas. Me gustaba verlo los días de fiesta, cuando entraba en la cuadra con el pelo untado de pomada y su abrigo sin mangas y gritaba: «¡Eh, animalejo! ¿Te has olvidado de mí?». Y con el mango de la horca me tocaba el muslo, aunque sin hacerme daño, solo para bromear. Yo entendía en el acto la broma, agachaba las orejas y rechinaba los dientes. Había entre nosotros un potro negro que formaba pareja con otro. Por la noche me encerraban con él. Se llamaba Polcán. No comprendía las bromas y era malo como un diablo. Yo estaba a su lado en el establo y a veces nos peleábamos de verdad. Feofán no le tenía miedo. A veces ese potro iba derecho hacia él, relinchando como si quisiera matarlo, pero se limitaba a pasar a su lado y Feofán le ponía el cabestro. Una vez Polcán y yo nos desbocamos por Kuznetsky, pero ni el amo ni el cochero se asustaron. Ambos se reían, gritaban a la gente para que se apartase. Consiguieron frenar y hacernos dar la vuelta sin que atropellásemos a nadie. A su servicio perdí mis mejores cualidades y la mitad de mi vida. Fue allí donde me dieron de beber en exceso y me dañaron las patas. Pero, a pesar de todo, fue la mejor época de mi vida. A las 12 venían a engancharme, me untaban los cascos, me humedecían el capote y las crines y me metían en las varas. El trineo era de junco trenzado, forrado de terciopelo. Los arneses tenían diminutas hebillas de plata. Las riendas eran de seda y durante un tiempo tuvieron un filet. Los arneses ajustaban tan bien que, cuando las bridas y las correas estaban abrochadas y aseguradas, no había manera de distinguir dónde terminaban estos y dónde empezaba el caballo. Me enganchaban en un cobertizo. Luego Feofán, con las caderas más anchas que los hombros, el cinturón rojo atado por debajo de las axilas, examinaba los arneses, se sentaba, se ajustaba el caftán, ponía el pie en el estribo, soltaba siempre alguna broma, blandía el látigo por mera costumbre, pero casi nunca me pegaba con él, y decía: «¡Vamos!». Y yo, pavoneándome, atravesaba la puerta cochera. La cocinera, que había salido a tirar el agua sucia, se detenía en el umbral y los mujiks, que habían traído la leña al patio, nos miraban con ojos desorbitados. Salíamos, dábamos unos pasos y nos deteníamos. Entonces se acercaban los lacayos y los cocheros y se ponían a hablar. Teníamos que esperar en la entrada, a veces unas 3 horas. De cuando en cuando dábamos un paseo, luego volvíamos y otra vez a esperar. Finalmente se oía un rumor en el vestíbulo. El canoso y panzudo Tijón, vestido de frac, salía corriendo y gritaba: «¡Venga!». En aquella época no existía esa estúpida costumbre de vocear: «¡Adelante!», como si no supiésemos que no se va hacia atrás, sino hacia adelante. Feofán chasqueaba la lengua y se acercaba. En ese momento salía el príncipe, con despreocupada premura, como si no hubiera nada sorprendente en ese trineo, ni en ese caballo, ni en Feofán, que doblaba la espalda y estiraba tanto los brazos que parecía imposible tenerlos así mucho tiempo. El príncipe llevaba chacó y capote con cuello de castor blanco que le cubría el bello rostro rubicundo, de negras cejas, que no hubiera debido ocultar jamás. Salía haciendo tintinear el sable,
las espuelas y los talones de cobre de los chanclos. Avanzaba por la alfombra como si tuviera prisa, sin prestarnos atención ni a Feofán ni a mí, a quienes todo el mundo contemplaba y admiraba. Feofán chasqueaba la lengua, yo tiraba de las riendas, y con porte altanero nos acercábamos al paso y nos deteníamos. Yo miraba de reojo al príncipe, sacudía mi cabeza de pura sangre con mi delicado copete. Cuando el príncipe estaba de buen humor, a veces bromeaba con Feofán, que le respondía ladeando apenas la hermosa cabeza y, sin bajar los brazos, hacía un movimiento casi imperceptible con las riendas que yo entendía. Entonces, 1, 2, 3, la marcha se hacía cada vez más veloz. Todos mis músculos se estremecían mientras lanzaba nieve y barro bajo la parte delantera del trineo. En aquella época tampoco existía la estúpida costumbre de gritar «¡Oh!», como si al cochero le doliera algo, sino el comprensible «¡Cuidado, apártate!». Feofán gritaba «¡Cuidado, apártate!», y la gente se echaba a un lado, se detenía, torcía el cuello y se quedaba mirando al hermoso caballo, al hermoso cochero y al hermoso señor. Me gustaba mucho sobrepasar a algún trotón. A veces, cuando Feofán y yo divisábamos de lejos un tiro que mereciese nuestro esfuerzo, volábamos como un torbellino y poco a poco lo íbamos alcanzando. Entonces, arrojando el barro directamente sobre la parte trasera del trineo, me ponía al mismo nivel que el pasajero, resoplaba por encima de su cabeza y llegaba a la altura del sillín y del arco del carruaje. Poco después dejaba de verlo y solo oía a mis espaldas un rumor cada vez más lejano. El príncipe, Feofán y yo guardábamos silencio y aparentábamos que íbamos a ocuparnos de nuestros asuntos y que no habíamos reparado siquiera en los lentos caballos con los que nos habíamos topado por el camino. Me gustaba adelantar a otros carruajes, pero también que un buen trotón viniera a mi encuentro, un instante, un sonido, una mirada, y ya nos separábamos, volando en direcciones opuestas. El portón chirrió y se oyeron las voces de Néstor y de Vasca. Quinta noche. El tiempo empezaba a cambiar. Estaba nublado. Por la mañana no había rocío, pero hacía calor y los mosquitos eran muy molestos. En cuanto trajeron de vuelta a la yeguada, los caballos se reunieron alrededor del caballo pío, que terminó de este modo su historia. Mi vida feliz no duró mucho. Viví de ese modo solo 2 años. Al final del segundo invierno se produjo el acontecimiento más grato de mi vida, al que siguió mi mayor desventura. Sucedió durante la semana de carnaval. Había llevado al príncipe a las carreras, en las que participaban Atlasny y Bischok. No sé qué hizo en el pabellón, pero el caso es que salió y ordenó a Feofán que me condujera a la pista. Recuerdo que me llevaron allí y pusieron a mi lado a Atlasny, que estaba enganchado a un coche de carreras. Yo tiraba de un trineo de ciudad. En la curva lo superé. Me recibieron con carcajadas y gritos de entusiasmo. Mientras me sacaban de la pista, me seguía una gran multitud. 4 o 5 personas ofrecieron al príncipe miles de rublos, pero él se limitó a reír, mostrando sus dientes blancos. «Oh», dijo, «no es un caballo, sino un amigo. No aceptaría ni una montaña de oro. Adiós, señores», añadió. Levantó la manta de viaje y se sentó. «A Stoshinka». Era la calle donde vivía su amante. Nos dirigimos allí a toda velocidad. Fue mi último día feliz. Llegamos a casa de esa mujer, a la que el príncipe llamaba suya, pero ella estaba enamorada de otro y se había marchado con él. El oficial se enteró cuando entró. Eran las 5. Sin desengancharme, salió en su persecución. Me golpearon con el látigo, algo que no había sucedido nunca, y me obligaron a galopar. Por primera vez perdí el paso. Avergonzado, traté de corregirme, pero de pronto oí que el príncipe gritaba con una voz que no era suya. «¡Dale!». El látigo silbó y me alcanzó.
y yo galopaba, golpeándome las patas con el hierro de la parte delantera del trineo. La alcanzamos después de una carrera de 25 verstas. Le había llevado hasta allí, pero pasé toda la noche temblando y no pude comer nada. Por la mañana me dieron agua, la bebí y dejé de ser el caballo que había sido. Enfermé, me atormentaron y me lisiaron, es decir, me curaron, como dicen los hombres. Se me cayeron los cascos, se me formaron abscesos, se me doblaron las patas, se me hundió el pecho y una especie de debilidad y flojera se apoderó de todos mis miembros. Me vendieron a un chalán que me alimentó con zanahorias y otras cosas por el estilo y me convirtió en algo completamente distinto de lo que había sido, pero con lo que podía engañar a algún profano. Había perdido las fuerzas y mi paso característico. Además, el chalán me torturaba. Cada vez que venía un comprador, entraba en el establo y empezaba a pegarme con su grueso látigo y me metía tanto miedo que me volvía loco. Luego disimulaba las marcas de los golpes y me sacaba. Me compró una viejecita que iba casi a diario a la iglesia de San Nicolás de la Aparición y azotaba a su cochero, que lloraba en mi establo. Fue allí donde aprendí que las lágrimas tienen un agradable gusto salado. Luego la viejecita murió. Su administrador me llevó a la aldea y me vendió a un mercader. Con él me empaché de trigo y me puse todavía peor. Me vendieron a un mujic. Araba la tierra y no comía casi nada. Un día me herí la pata con la reja del arado y volví a enfermar. Me adquirió un gitano que me trocó por otra cosa. Me atormentó de un modo horrible hasta que finalmente me vendió al administrador de esta propiedad. Así es como he acabado aquí. Todos callaban. Empezó a lloviznar. Capítulo 9. Volviendo a casa al atardecer del día siguiente, la yeguada encontró al amo en compañía de un invitado. Una vez que estuvieron cerca, Shuldiva vio con el rabillo del ojo dos figuras masculinas. Una era el joven amo, tocado con un sombrero de paja. El otro, un militar alto, gordo y fofo. La vieja yegua miró a los hombres de reojo y, desviándose un poco, pasó a su lado. Los ejemplares más jóvenes se alarmaron y vacilaron, sobre todo cuando el amo y el invitado se metieron a propósito en medio de los caballos, mientras señalaban algo con el dedo y charlaban. «Esa gris rodada se la compré a Boyeiko», decía el amo. «¿Y esa negra calzada de qué raza es?» «Es bonita», decía el invitado. Examinaron a muchos caballos, persiguiéndolos y deteniéndolos. También se fijaron en la yegua parda. «Esta es la única que me queda de los caballos de silla de Renovo», comentó el amo. No pudieron examinar a todos los caballos que se movían de un lado a otro. El amo dio una voz a Néstor y el viejo, clavando con premura los tacones en los flancos del caballo pío, salió al trote. El caballo pío renqueaba de una pata, pero en su manera de trotar se veía que, mientras le quedaran fuerzas, jamás se quejaría, aunque le obligaran a seguir corriendo hasta el fin del mundo. Incluso estaba dispuesto a galopar, y trató de hacerlo con la pata derecha. «Puedo afirmar con toda seguridad que en toda Rusia no existe una yegua mejor que esta», dijo el amo, señalando a uno de los ejemplares. El invitado la alabó. El amo corría de un lado a otro muy agitado. Señalaba con el dedo y contaba la historia y la genealogía de cada caballo. Era evidente que el invitado estaba aburrido de escuchar al amo y que se esforzaba por hacerle preguntas que diesen la impresión de que todo aquello le interesaba. Sí, decía con desatención. «Fíjate en las patas», decía el amo sin responder. «Me ha costado mucho dinero, pero el tercer potro que me ha dado corre ya». «¿Y corre bien?», preguntó el invitado. De ese modo examinaron a casi todos los caballos hasta que no quedó nada por enseñar. Ambos guardaron silencio. «Bueno, ¿nos vamos?» «Sí».
se dirigieron al portón. El invitado estaba contento de que hubiese acabado la exhibición y de que fuesen a la casa, donde podrían comer, beber y fumar. Su alegría era evidente. Al pasar junto a Néstor, que, montado en el caballo pío, esperaba órdenes, el invitado dio una palmada con su mano grande y grasienta en la grupa de Holztomer. «Este sí que tiene colores», dijo. «Yo también tenía un caballo pío. ¿Recuerdas que te he hablado de él?» Al darse cuenta de que no estaba hablando de sus caballos, el amo no le prestó atención y, volviendo la cabeza, siguió mirando la yegua. De pronto, por encima mismo de sus orejas, resonó un ridículo y débil relincho de viejo. Lo había emitido el caballo pío, que se interrumpió a medias, como avergonzado. Ni el invitado ni el amo prestaron atención a ese relincho y siguieron caminando hacia la casa. Holztomer había reconocido en el viejo fofo a su querido amo, el antaño brillante, rico y apuesto, Serpuhovskoy. Capítulo 10. Seguía lloviznando. Las cuadras estaban oscuras, pero la casa señorial tenía un aspecto muy distinto. El amo había hecho preparar un lujoso té vespertino en un lujoso salón. En torno a la mesa se habían reunido el amo, el ama y el huésped. El ama, sentada junto al samovar, estaba embarazada, como se apreciaba claramente en el abultado vientre, la postura erguida y algo arqueada, la gordura y, en particular, los grandes ojos que miraban con expresión dulce y grave. El amo sostenía entre las manos una caja de cigarros especiales de 10 años. Según decía, nadie tenía unos así y se aprestaba a jactarse de ellos ante el huésped. Era un hombre apuesto, de unos 25 años, lozano, atildado, peinado con esmero. En casa vestía un traje nuevo, amplio y grueso, confeccionado en Londres. De la leontina colgaban dijes grandes y valiosos. Los gemelos de oro, con turquesas engastadas, también eran grandes y macizos. Llevaba una barba a la Napoleón III y las guías de su bigote de roedor cubierto de pomada estaban dobladas de un modo que solo se aprende en París. El ama llevaba un vestido de muselina de seda con un estampado de flores multicolores y gruesas agujas de oro, de forma muy particular, engarzadas en los espesos cabellos rubios y muy bellos, aunque no del todo naturales. En los brazos y las manos lucía muchos brazaletes y anillos, todos de valor. El samovar era de plata y el servicio de loza fina. El lacayo, majestuoso con su frac, su chaleco blanco y su corbata, estaba junto a la puerta como una estatua, esperando órdenes. Los muebles, alabeados y curvos, tenían colores brillantes. El empapelado era oscuro, con grandes flores. Cerca de la mesa tintineaba el collar de plata de una galga, extraordinariamente delgada, a la que llamaban con un insólito y difícil nombre inglés, que ambos pronunciaban mal, pues ni uno ni otro hablaba esa lengua. En un rincón, entre jarrones de flores, había un piano incrusté. Todo daba una impresión de novedad, lujo y rareza. Todo era muy bello, pero llevaba una particular impronta de superfluidad, riqueza y falta de intereses intelectuales. El dueño de la casa, un apasionado de los caballos de carreras, era un tipo robusto y sanguíneo. Pertenecía a esa clase de hombres de los que nunca habrá escasez en el mundo, que llevan pelliza de Marta sevillana, arrojan costosos ramos de flores a las actrices, beben el vino más caro de la marca más nueva en los restaurantes más costosos, instituyen premios que llevan su nombre y mantienen a la amante más cara. El huésped, Nikita Serpuhovskoy, era un hombre de más de 40 años, alto, grueso, calvo, con grandes bigotes y patillas. En su tiempo debió de ser muy apuesto. Ahora se veía que había decaído, tanto en el aspecto físico como en el moral y el pecuniario. Estaba tan entrampado que había tenido que buscarse un empleo para no acabar en la cárcel. Ahora se dirigía a la capital de la provincia, donde desempeñaría el cargo de director
de un criadero de caballos. Ese puesto se lo habían conseguido unos parientes muy influyentes. Llevaba una guerrera y unos pantalones azules que solo un ricachón habría podido hacerse, lo mismo que la ropa interior y el reloj de fabricación inglesa. Las botas tenían unas suelas magníficas de un dedo de espesor. Nikita Serpuhovskoy había dilapidado a lo largo de su vida una fortuna de 2 millones de rublos y además había contraído una deuda de 120.000. Esa clase de vida deja siempre una especie de aureola que permite a un hombre conseguir crédito y seguir viviendo de forma casi lujosa otros 10 años. Esos 10 años habían pasado ya, la aureola se había desvanecido y la vida se había vuelto triste para Nikita. Había empezado a beber, es decir, a emborracharse con vodka, algo que nunca había hecho antes. En lo que respecta a la bebida, sería más apropiado decir que nunca había empezado ni terminado. En lo que más se apreciaba su decadencia era en su mirada inquieta. Sus ojos no paraban quietos, y en la inseguridad de la entonación y de los movimientos. Esa inquietud sorprendía aún más porque se apreciaba que era reciente. No cabía duda que a lo largo de su vida se había acostumbrado a no tener miedo de nada ni de nadie y que solo en los últimos tiempos, después de haber pasado por atroces sufrimientos, había llegado a ese estado de terror tan ajeno a su naturaleza. Los anfitriones se daban cuenta e intercambiaban miradas llenas de sobreentendidos en las que podía leerse que posponían hasta la hora de acostarse un análisis detallado de la cuestión. Entretanto, soportaban al pobre Nikita e incluso le agasajaban. El espectáculo de la felicidad del joven dueño humillaba a Nikita y despertaba en él una dolorosa envidia cuando recordaba su irrepetible pasado. ¿No le molesta el humo de los cigarros, Mary?, preguntó, dirigiéndose a la señora con ese tono peculiar, inaprensible, que sólo se adquiere con la experiencia, un tono cortés y amistoso, aunque no del todo respetuoso, que emplean los hombres que conocen el gran mundo cuando se dirigen a las mujeres entretenidas, dejando claro que no están hablando con las esposas de sus amigos. No es que quisiera ofenderla, al contrario, en ese momento deseaba ganarse cuanto antes su favor y el de su amante, aunque por nada del mundo se lo habría confesado a sí mismo. Pero estaba acostumbrado a hablar así con ese tipo de mujeres. Sabía que ella misma se sorprendería e incluso se ofendería si la tratara como a una verdadera dama. Al mismo tiempo, había que mantener cierto matiz de respeto por la mujer legítima de un igual. Siempre trataba con deferencia a esas mujeres, no porque compartiera determinadas convicciones que se promulgaban en revistas, no leía nunca esa basura, sobre el respeto a la personalidad de cada individuo, sobre la escasa importancia del matrimonio, etc., sino porque así actuaban todos los hombres decentes y él era un hombre decente, aunque venido a menos. Aceptó un cigarro, pero el anfitrión cogió con torpeza un puñado entero y se lo entregó. «Verás qué buenos son, cógelos». Nikita rechazó los cigarros con la mano. Por un instante, en sus ojos centelleó una expresión de humillación y de vergüenza. «Gracias», dijo y, sacando su pitillera, añadió: «Prueba los míos». La anfitriona era una mujer sensible, se dio cuenta de lo que pasaba y se apresuró a iniciar una conversación con él. «Me gustan mucho los cigarros. Yo misma fumaría si no fumasen todos a mi alrededor». Y esbozó una sonrisa afable y delicada. Él sonrió a su vez con indecisión. Le faltaban 2 dientes. «No, coge estos», seguía el dueño de la casa con escasa delicadeza. «Esos otros son más ligeros. Fritz, bring is signo Hanikiste», dijo. «Dort bei». El criado alemán trajo otra caja. «¿Cuáles te gustan más? ¿Los fuertes? Estos son muy buenos. Cógelos todos», proseguía, poniéndoselos en la mano. Era evidente que se alegraba de poder jactarse ante alguien de sus propias rarezas y que no se daba cuenta de nada más.
Serpuhovskoy encendió un cigarro y se apresuró a continuar la conversación iniciada poco antes. Entonces, ¿cuánto te ha costado Atlasny?, preguntó. Mucho, no menos de 5,000, pero me he resarcido con creces. Menudos potros me ha dado. ¿Son buenos corredores?, preguntó Serpuhovskoy. Ya lo creo. Un hijo suyo acaba de ganar 3 premios en Tula, Moscú y San Petersburgo. Ha corrido con el Vorony de Boyaikov. Si ese canalla de jockey no le hubiera hecho perder 3 veces el paso, le habría dejado detrás de la bandera. Está un poco verde y tiene demasiada sangre holandesa, créeme, comentó Serpuhovskoy. ¿Y qué me dices de las yeguas? Te las enseñaré mañana. Por Dorvinia pagué 3,000 rublos y por la Skobaya 2,000. Y el dueño de la casa se puso de nuevo a enumerar sus riquezas. La anfitriona se dio cuenta de que Serpuhovskoy se sentía herido y de que escuchaba de mala gana. ¿Quieren un poco más de té?, preguntó. No, respondió el dueño de la casa y siguió contando. La mujer se levantó, el anfitrión la detuvo, la abrazó y la besó. Al mirarlos, Serpuhovskoy esbozó una sonrisa forzada, pero cuando el dueño de la casa se levantó, la cogió por la cintura y la acompañó hasta la puerta, el rostro de Nikita cambió de improviso, exhaló un profundo suspiro y en su cara fofa se reflejó una expresión de desesperación e incluso de rabia. Capítulo 11. El dueño de la casa volvió y, sonriendo, se sentó enfrente de Nikita. Durante un rato guardaron silencio. «Me estabas contando que se lo compraste a Boyaikov», dijo Serpuhovskoy con fingida desatención. «Sí, hablaba de Atlasny. Me habría gustado comprarle alguna yegua a Dubovitsky, pero los ejemplares que le quedaban eran una porquería». «Se ha arruinado», dijo Serpuhovskoy y, de pronto, se detuvo y miró a su alrededor. Se acordó de que debía a ese mismo Dubovitsky 20,000 rublos y de que, si había que hablar de la ruina de alguien, era de la suya. Se calló. Ambos volvieron a guardar silencio durante un buen rato. El dueño de la casa intentaba encontrar alguna otra cosa de la que jactarse ante su invitado. Serpuhovskoy buscaba la manera de demostrar que no se consideraba un hombre arruinado, pero a ninguno de los dos se les ocurría nada, a pesar de que habían tratado de estimularse con cigarros. «¿Cuándo vamos a tomar un trago?», pensaba Serpuhovskoy. «Tengo que beber algo sin falta o me moriré de aburrimiento con este tipo», pensaba el anfitrión. «¿Vas a quedarte aquí mucho tiempo?», dijo Serpuhovskoy. «Un mes más. ¿Te parece que cenemos ya? Firtz, ¿está todo listo?». Pasaron al comedor. Allí, bajo la lámpara, había una mesa con velas y toda clase de objetos extraordinarios: sifones, corchos adornados de muñecas, vinos raros en ráfagas, entremeses insólitos, vodka. Bebieron, comieron, volvieron a beber, volvieron a comer, y la conversación se animó. Serpuhovskoy se puso rojo y empezó a hablar sin timidez. Hablaban de mujeres. Comentaban que este mantenía una gitana, ese a una bailarina, aquel a una francesa. «Dime, ¿has dejado a Mathieu?», preguntó el anfitrión. Era la mujer que había arruinado a Serpuhovskoy. «Fue ella la que me dejó a mí. Ah, amigo, cuando recuerdo todo lo que he malgastado a lo largo de mi vida. Ahora me siento feliz cuando tengo 1,000 rublos en el bolsillo y puedo alejarme de todos. En Moscú ya no puedo vivir. Ah, ¿para qué hablar?». El dueño de la casa se aburría escuchando a Serpuhovskoy. Quería hablar de sí mismo, vanagloriarse. Pero también Serpuhovskoy quería hablar de sí mismo, de su brillante pasado. El dueño de la casa le sirvió vino y esperó a que acabara para hablarle de sí mismo,
de que había organizado el criadero como nadie hasta entonces y de que Mary no estaba con él solo por su dinero, sino que le amaba de verdad. «Quería decirte que mi criadero...» empezó, pero Serpuhovskoy lo interrumpió. «Puedo decir que hubo un tiempo», comenzó, «en que amaba la vida y sabía vivir. Acabas de hablar de caballos de carreras. Dime, ¿cuál es tu caballo más veloz?» El dueño de la casa se alegró de poder hablar una vez más de su criadero y se dispuso a hacerlo, pero Serpuhovskoy volvió a interrumpirle. Sí, dijo. Los que os dedicáis a la cría de caballos lo hacéis solo por vanidad, no por placer y para disfrutar de la vida. Pero en mi caso no era así. Hace un rato te dije que tuve un caballo de carreras con las mismas manchas que el que montaba tu caballerizo. ¡Ah! ¡Menudo caballo! No has podido conocerlo. Fue en el 42, poco después de llegar a Moscú. Fui a ver a un chalán y me fijé en ese caballo pío, un buen ejemplar. Me gustó. El precio, 1000 rublos. Me gustó, así que lo compré y empecé a correr con él. Nunca había tenido un caballo parecido, y nunca lo tendrás tú. Jamás he visto un caballo más veloz, más fuerte, más hermoso. Tú eras entonces un muchacho. Es imposible que lo hayas conocido, pero supongo que habrás oído hablar de él. Todo Moscú lo conocía. Sí, algo he oído, dijo el dueño de mala gana. Pero quería hablarte de mis... De modo que has oído hablar de él. Lo compré sin preocuparme de su origen, sin ver ningún pedigrí. Solo más tarde me enteré. Boyaikov y yo conseguimos la información. Era hijo de Lyuzhbeshny I y se llamaba Holstomer. Debido a su pelaje moteado, se lo dieron al caballerizo jefe del criadero de Revnovo, quien lo castró y se lo vendió a un chalán. Ya no hay caballos así, amigo mío. ¡Ja! ¡Qué tiempos! ¡Ah, juventud! Entonó el estribillo de una canción gitana. Empezaba a sentir los efectos del alcohol. ¡Ah! Eran buenos tiempos. Tenía 25 años y una renta de 80,000 rublos de plata. En mi cabello no despuntaba ni una cana. Mis dientes relucían como perlas. Tenía éxito en cualquier cosa que emprendía, pero ahora todo eso ha terminado. Entonces los caballos no eran tan veloces, dijo el dueño de la casa aprovechando una pausa. Te diré que mis primeros caballos empezaron a correr sin tus caballos. Los de entonces eran mucho más veloces. ¿Más veloces? Así es. Recuerdo como si fuese hoy que una vez, en Moscú, lo llevé a las carreras. No corrían caballos míos. No me gustaban los trotones. Tenía puras sangres. General, Cholet, Mohamed. Pero enganchaba al caballo pío. Tenía un cochero estupendo, al que apreciaba mucho. Luego también él se dio a la bebida. Cuando llegamos, me dijeron, Serpuhovskoy, ¿cuándo vas a traer trotones? Los vuestros son caballos de tiro, que el diablo se los lleve. Mi caballo de varas los ganará a todos. Nada de eso. Me ha puesto 1000 rublos. Nos pusimos de acuerdo y soltamos a los caballos. Los superó en 5 segundos y yo me llevé los 1000 rublos de la apuesta. Pero eso no es nada. Con una troika de puras sangres recorrí 100 verstas en 3 horas. Todo Moscú lo sabe. Y Serpuhovskoy empezó a mentir con tanta elocuencia y pertinacia que el dueño de la casa no pudo decir ni una sola palabra. Estaba sentado enfrente, cari acontecido, y para distraerse escanciaba vino en su copa y en la del invitado. Empezaba a clarear y los 2 hombres seguían sentados. El dueño de la casa estaba terriblemente aburrido. Se levantó. «Es hora de irse a la cama», dijo Serpuhovskoy, poniéndose en pie y, tambaleándose y resoplando, se dirigió a la habitación que le habían asignado. El dueño de la casa estaba en la cama con su amante.
Es un hombre insoportable. Se ha emborrachado y no ha parado de decir mentiras. Y me hace la corte. Tengo miedo de que me pida dinero. Serpuhovskoy yacía vestido y resoplaba. Me parece que he mentido demasiado, pensaba. Da igual, el vino era bueno, pero él es un maldito cerdo. Tiene algo de mercader. Yo también soy un maldito cerdo, se dijo y se echó a reír. Antes era yo quien mantenía a otros. Ahora me mantienen a mí. Sí, me mantendrá la mujer de Winkler. Le pediré dinero y le estará bien empleado a ese. Le estará bien empleado. Tengo que desvestirme, pero ¿cómo me las arreglo para quitarme las botas? ¡Eh! Gritó, pero el criado que le habían asignado llevaba ya mucho tiempo dormido. Se sentó, se quitó la guerrera y el chaleco. A costa de mucho esfuerzo, consiguió desembarazarse también de los pantalones, pero durante un buen rato fue incapaz de descalzarse. Su blanda panza se lo impedía. Por fin consiguió quitarse una bota. Estuvo luchando con la otra hasta que se quedó exhausto y sin aliento. Finalmente se desplomó sobre el lecho tal como estaba, con una bota puesta, y empezó a roncar, llenando toda la habitación de olor a tabaco, vino y sucia vejez. Capítulo 12. Puede que Holstomer hubiera recordado más cosas esa noche, pero lo distrajo Vaska, que le puso la gualdrapa y se lanzó al galope. Lo tuvo hasta la mañana en la puerta de la taberna, en compañía del caballo de un mujik. Se lamieron el uno al otro. Por la mañana, cuando volvió a la yeguada, no hacía más que rascarse. ¡Qué picor!, pensaba. Transcurrieron 5 días. Llamaron al albeitar, que dijo con alegría: «Es sarna, vendédselo a los gitanos». «¿Para qué? Será mejor degollarlo. Así nos lo quitaremos de encima hoy mismo». Era una mañana serena y luminosa. La yeguada salió al campo, pero Holstomer se quedó en su recinto. Llegó un hombre extraño, delgado, oscuro, sucio, con un caftán negro manchado de no se sabe qué. Era el matarife. Sin mirarle, lo cogió de la rienda y lo sacó. Holstomer lo siguió tranquilo, sin volver la cabeza, arrastrando las patas, como de costumbre, y cubriéndose de paja los cascos traseros. Al atravesar el portón, se estiró hacia el pozo, pero el matarife tiró de la rienda y dijo: «No vale la pena». El matarife, acompañado de Vaska, llegó a una cañada que había detrás del cobertizo de ladrillo. Se detuvo, como si viese algo especial en ese lugar totalmente corriente. Pasó a Vaska las riendas, se quitó el caftán, se remangó, sacó de la caña de la bota un cuchillo y una piedra de amolar y se puso a afilarlo. El caballo pío se estiró hacia las riendas, con intención de mordisquearlas para distraerse, pero estaban demasiado lejos. Suspiró y cerró los ojos. Su belfo colgaba, dejando al descubierto sus dientes amarillentos y cariados. Estuvo a punto de quedarse dormido, mecido por el ruido del cuchillo. Solo la pata enferma y tumefacta, que tenía separada, se estremecía de vez en cuando. De pronto sintió que le cogían por la mandíbula y le levantaban la cabeza. Abrió los ojos. Delante de él había 2 perros. Uno lisqueaba al matarife, el otro estaba sentado y le contemplaba como si esperara algo precisamente de él. El caballo le miró y empezó a frotar la quijada contra la mano que lo sujetaba. «Probablemente quieren curarme», pensó, «que hagan lo que quieran». En efecto, notó que le estaban haciendo algo en la garganta, sintió dolor, se estremeció, agitó la pata, pero se contuvo y esperó a ver qué pasaba. A continuación algo líquido empezó a correrle a chorros por el cuello y el pecho. Suspiró con todas sus fuerzas y se sintió mucho mejor. Todo el peso de su vida se aligeró.
Cerró los ojos y trató de agachar la cabeza, que nadie sostenía. Luego empezó a doblársele el cuello y le temblaron las patas. Todo su cuerpo se estremecía. Estaba más sorprendido que asustado. Todo se había vuelto tan novedoso. Atónito, se lanzó hacia adelante, se enderezó, pero las patas, en lugar de obedecerle y moverse, se le trabaron. Se venció de un lado y, al querer dar un paso, se inclinó hacia adelante y cayó sobre el costado izquierdo. El matarife esperó a que acabaran las convulsiones, echó a los perros que se habían acercado demasiado y a continuación cogió al caballo por una pata, lo volvió sobre el lomo, ordenó a Vaska que lo sujetara por esa pata y empezó a desollarlo. «Era un buen caballo», dijo Vaska. «Si hubiera estado mejor alimentado, habría dado un buen cuero», comentó el matarife. Por la tarde la yeguada pasó por aquella colina y los caballos que iban en el extremo de la izquierda vieron abajo algo rojo, a cuyo alrededor se afanaban unos perros y revoloteaban cuervos y milanos. Uno de los perros sujetaba la carroña con las patas y sacudía la cabeza, arrancando entre crujidos algo que había quedado enganchado. La yegua parda se detuvo, estiró la cabeza y el cuello y olisqueó el aire durante un buen rato. Solo a la fuerza consiguieron que se moviera de allí. Al amanecer, en el barranco del viejo bosque, en el fondo de un claro invadido por la maleza, aullaban alegremente 5 lobeznos de gran cabeza. 4 eran casi iguales, el quinto más pequeño, con la cabeza más grande que el tronco. Una loba enjuta y de pelaje ralo, arrastrando por el suelo su abultado vientre de ubres colgantes, salió de los matorrales y se sentó delante de su camada. Los lobeznos la rodearon, formando un semicírculo. Entonces la loba se acercó al más pequeño, dobló la cola, agachó el hocico, abrió las fauces de dientes afilados y, sacudida por convulsiones, vomitó un gran pedazo de carne de caballo. Los lobeznos se acercaron más, pero ella hizo un movimiento amenazante y dejó que el pequeño cogiera todo el pedazo. Este, como si estuviera enfadado, lo agarró con un gruñido y empezó a devorarlo. La loba vomitó del mismo modo un pedazo para el segundo, para el tercero y para los otros 2, y luego se tendió delante de ellos a descansar. Una semana más tarde, junto al cobertizo de ladrillos, solo quedaban un gran cráneo y 2 tibias. El resto había desaparecido. En verano un mujic que recogía huesos se llevó también las tibias y el cráneo y les dio distintos usos. El cuerpo muerto de Serpuhovskoy, que había deambulado por el mundo comiendo y bebiendo, fue sepultado mucho después. Ni la piel, ni la carne, ni los huesos sirvieron para nada. Igual que ese cuerpo muerto había sido una gran carga para todos durante los últimos 20 años, también el entierro supuso una complicación añadida. Hacía mucho que nadie le necesitaba. Para todos se había convertido en un estorbo. Sin embargo, los muertos que entierran a otros muertos juzgaron necesario ataviar ese cuerpo rollizo que había empezado a descomponerse de inmediato, con un flamante uniforme y unas botas estupendas, meterlo en un ataúd nuevo y caro, con borlas en los 4 extremos, depositar ese ataúd en una caja de plomo y transportarlo a Moscú, donde desenterrarían viejas osamentas humanas para hacer un hueco a ese cadáver putrefacto e hirviente de gusanos. Lo sepultarían con el uniforme nuevo y las botas lustrosas y lo cubrirían de tierra.